Bueno, regresamos del corte. La lengua, gente. El tratamiento de lesiones profundas en la lengua no es aconsejable en forma ambulatoria, debido a la riquísima vascularidad y al consecuente riesgo de hemorragia no controlable. Los planos anatómicos están representados por un plano mucoso y uno muscular. Intervenciones sobre estos planos que les estoy comentando, ¿sí?, no representan riesgos especiales, ya que las estructuras anatómicas con peligro de poner en riesgo la vida de una persona, de un paciente, están ubicadas precisamente en el plano muscular. Ahí es donde se encuentra la arteria lingual, que corre profundamente a nivel de la raíz de la lengua, mientras que tiende a superficializarse un poquito en la punta de la lengua, ¿verdad? Bueno, la arteria dorsal de la lengua, también una rama de la arteria lingual, se distingue en la región de las papilas calciformes, ¿sí? Son papilitas que tenemos en la lengua, ¿sí? Y se unen con la rama de la arteria palatina mayor, ¿sí? Y también se encuentran en la zona, en el plano muscular. La arteria sublingual también penetra en la logia sublingual y finaliza como arteria renina. Las arterias reninas de los dos lados de la lengua se unen con ramas que pasan sobre el frenillo de la lengua, el pellejito ese de tejido que les dije. Bueno, se los comenté así brevemente porque a fin de cuentas pues la lengüita sí tiene cierta importancia, ¿no? Pues hay unas papilas, ¿no? Como les digo, hay unas papilas que están en la parte posterior que nos dan el sabor al ¿cómo se llama? De lo azucarado, de lo dulce. Hay otras papilas que están en la parte anterior que nos dan ¿cómo se llama? La sensación y el sabor, ¿sí? De lo salado, y a los lados pues lo ácido y lo amargo. En los bordes laterales de la lengua se percibe lo ácido y lo amargo. Entonces ahí de ahí la importancia de la lengua, pero en cirugía, que es el tema, que es el serial de pláticas que vamos a dar, en cirugía normalmente, pues la lengua es muy raramente intervenida, en cirugía oral, porque cirugía maxilofacial, que es una rama de mayor envergadura dentro también de la odontología, ¿verdad? Pues eso obviamente es algo que yo no hago, yo soy cirujano bucal, no soy cirujano maxilofacial, y pues ese tipo de, ¿cómo se llama?, de tratamientos le corresponden a otro especialista, ¿sí?, que sí puede intervenir otro tipo de lesiones, pero sobre lengua. Yo me voy a concretar, a limitarme a lo que les dije, y vamos a pasar a hablar de la zona anterior del maxilar superior y después la zona posterior. Pero bueno, pues la zona anterior del maxilar superior, que no hemos hablado de él, ¿verdad? En el maxilar superior lo encontramos así como si fueran planos, o como si nosotros pudiéramos separar los tejidos. Vamos a encontrar un plano mucoso, o sea, de tejido blando, uno submucoso igual tejido blando, un plano muscular, donde se encuentran los músculos, ¿sí?, el periósteo que recubre, que está en contacto directo con el hueso, y pues obviamente el plano óseo, ¿verdad? Pero de todos estos el plano óseo es importante, les voy a platicar por qué. Representado por el haz neurovascular nasopalatino, contiene, ¿sí?, o contenido, ubicado pues en el canal nasopalatino, que desemboca sobre la línea media de la premaxila, aproximadamente 1 centímetro posterior a la papila interincisiva. Superiormente, la estructura anatómica importante a ser considerada está representada por el piso de la nariz, ¿verdad?, que se comunican. Por lo tanto, siempre hay que proteger exhaustivamente pues la mucosa nasal. En caso de una fuerte atrofia del maxilar, el haz neurovascular nasopalatino lo podemos encontrar en más anteriormente o muy cercano, ¿verdad? Entonces pues a nuestra vista. Entonces como saben, hay que tener mucho cuidado, y a la hora de que hagamos cirugía en pacientes ya senectos. Sí, otra parte, sí, muy importante en cirugía bucal, por ejemplo, es la vertiente, la parte anterior del maxilar, la vertiente vestibular, así la conocemos anatómicamente los médicos que nos dedicamos a la cirugía oral. Esta región comprende, ¿sí?, esta región que está comprendida entre canino y canino, ¿sí?, donde no hay estructuras anatómicas relevantes, pero en los tejidos blandos, en la profundidad de esa parte, ¿sí?, hay una rica vascularización, ¿sí?, de esos tejidos. Por lo tanto, una disección subperióstica reduce notablemente el riesgo de hemorragias y previene de lesiones de terminaciones nerviosas anteriores del nervio infraorbitario,
¿verdad? En las porciones más craneanas de la zona anterior del maxilar superior, la estructura de mayor riesgo está representada por el haz neurovascular infraorbitario, que corre en el calar infraorbitario, el nervio infraorbitario, antes de emerger a partir del agujero homónimo, ¿sí? Su agujero infraorbitario, ¿verdad? Se ubica por debajo del arco orbitario inferior, o sea, de la órbita. Suministra las tres ramas alveolares superiores, que una se va hacia la parte de enfrente, de en medio, y la posterior, ¿sí? Ramas alveolares superiores, posterior, media y anterior, que inervan, que le dan sensibilidad a los órganos dentarios superiores y a la superficie externa de las encías de los maxilares. Con su componente extracraneal, suministra también ramas sensitivas a la mejilla y a la piel de la epiamadre nasal homolateral. Pues muy bien, como ven, zonas anatómicas importantes que tenemos que tomar en cuenta en esta zona. Así rápidamente y breve se los describí. Bueno, la zona posterior del maxilar inferior, ¿verdad? La estructura anatómica bajo riesgo, sí, muy importante en esta zona, está representada por el seno maxilar, el antro de Widmore. Es el más amplio de los senos paranasales. Es un seno paranasal recubierto por mucosa respiratoria dentro de él. Y presenta él una gran variabilidad entre cada persona, ¿verdad? Sus dimensiones y relaciones con las estructuras anatómicas adyacentes están además relacionadas con la edad y a la presencia o ausencia de órganos dentarios, sí, a ese nivel. Está recubierto, como les decía, en su interior por una delgada mucosa respiratoria que está en continuidad en el lado medio, fíjense, o sea, su parte media con la cavidad nasal. O sea, a veces en extracciones sencillas se puede perforar esa membrana, la membrana de Snyder, esa membrana de mucosa respiratoria y pues ocasionar un problema serio, pero un problema de sinusitis o rinitis que necesite de una cirugía que convierta de una cirugía ambulatoria o una extracción simple a una cirugía en quirófano. Entonces, por eso es importante que yo se los comente, ¿no? Para que pues obviamente ustedes tengan el conocimiento, gente, de que pues su médico le tiene que avisar qué riesgos hay en cualquier tipo de tratamiento dental y y que sea un especialista que siempre les atienda, como nosotros cirujano bucal, por si nosotros en alguna toma de radiografía observamos estructura anatómica importante muy cercana, pues sepamos resolver en el momento, ¿sí? Y no tengamos que respalizar un segundo acto quirúrgico, ¿verdad? Se puede resolver en el momento si es que está en riesgo de perforarse esa membrana respiratoria, la membrana de Snyder, ¿verdad? Del antro de Widmore o seno maxilar. Entonces, a partir de las reducidas dimensiones presentes durante el nacimiento, donde se presenta bajo la forma de una pequeña célula neumatizada por debajo del piso de la órbita y lateralmente a la cavidad nasal, con el paso del tiempo, fíjense que este antro de Widmore sufre durante toda la vida un proceso de progresiva expansión, o sea, crece, ¿verdad? Tiende a desarrollarse hacia abajo, ¿verdad? En dirección de lo que son los órganos dentarios. Después de la pérdida de los órganos dentarios, de las piezas de premolares y molares, ¿sí? En un estudio gráfico preoperatorio es por lo tanto fundamental, ¿sí? Que nos demos cuenta, ¿sí? Que en el caso de intervenciones de esta área, como les decía, ¿sí? Pues hay que detectarla para minimizar el riesgo de violación accidental de la integridad del seno. Si así tuviera que hacerse, pues definitivamente hay que tomar precauciones para colocar membranas, una membranita de teflón, para colocar un injertito de hueso, o para hacer algún otro tipo de cirugía, como puede ser hay una cirugía que es sobre cresta, ¿verdad? Sobre tejido óseo, en el cual se hace un pequeño, un pequeño corte en lo que es la cresta de las paredes del hueso. Si se le genera una fractura en leña verde, ¿sí? Se juntan y se sutura para que precisamente ahí se forme un callosio y obviamente no quede expuesta esa zona a lo que es toda la continuidad de la mucosa respiratoria, ¿verdad? Otra estructura anatómica, ¿verdad? Que a su vez puede causar problemas, sobre todo en cirugía, incluso cuando se levanta, está representada por la arteria alveolar superior posterior y sus ramas. Esta penetra en el maxilar por encima de la punta de las raíces de la tercera molar, la famosa muela del juicio, originándose directamente de la arteria maxilar interna,
¿verdad? Y se distribuye la parte interna del pellejito que está unido al hueso, del endostio maxilar, y en la punta de las molares, no nomás ahí ya, cuando ¿cómo se llama? Cuando ya se distribuye, cuando ya se dirige hacia enfrente, pues también se va por todas las puntas de las demás raíces de las otras muelitas, ¿verdad? Una de las ramas que puede ser lesionada durante intervenciones que incluyen la osteotomía, o sea, el corte de hueso, sí, y el corte de diente, es la pared anterolateral del seno maxilar, que está representada por la arteria alveolo-antral. Esta en cirugía de elevación del seno maxilar, remoción de quistes, sinusales, etcétera, podemos generar eso, ¿verdad? Bueno, vamos a un corte y regresamos y continuamos con esta plática interesante.